Cuando todo parecía perdido, Dios nunca abandonó a sus hijos. Esa frase no fue un refrán para Lucía, fue una sombra tenue que la siguió en cada paso de su pata de palo, en cada noche en la que el hambre se metía en sus huesos, y en cada momento en que la gente del pueblo desviaba la mirada como si la pena fuera contagiosa. Lucía creció al borde del pueblo, donde la tierra se abría en caminos polvorientos, y las casas olían a madera y sopa. Su padre, un carpintero de manos callosas y dedos manchados de serrín, le enseñó a leer los nudos de la madera, como quien lee un mapa de la vida. Ella aprendió a usar el formón y el cepillo con la misma naturalidad con que aprendió a caminar con su pata de palo. El ruido de sus pasos, ese golpeteo rítmico y constante sobre la tierra, era la música que marcaba las mañanas. A veces, cuando el viento bajaba de la sierra y traía el olor de las hierbas, se sentaban juntos en el umbral y su padre le contaba historias que empezaban con un «cuando éramos pobres, lo que teníamos era pan», y terminaban con lecciones de trabajo y de esperanza sencilla. No hubo lujos nunca, pero la casa tenía calor humano. Había una mesa pequeña, un banco torcido, un cajón donde se guardaban clavos de diferentes tamaños y un baúl con retazos de tela que su madre, ya fallecida, dejó. Lucía aprendió el valor de las cosas pequeñas. Un pedazo de pan doblado a la mitad, una vela que alargaba la noche, una palabra de aliento. Su padre la protegía con una fuerza hecha de paciencia. Cuando alguien la miraba con lástima, él miraba más largo y decía: «Ella tiene manos para crear». Era su forma de proclamar que cada persona tiene un don, aunque el pueblo prefiriera ver lo que faltaba en lugar de lo que estaba. La verdad es que a Lucía le gustaba trabajar la madera. La madera no se burlaba de su pata. La madera se dejaba transformar bajo sus manos. Con un trozo de tabla podía imaginar un juguete. Con astillas y paciencia podía reparar una silla. Cuando su padre platicaba con vecinos sobre encargos pequeños, ella escuchaba con los ojos brillantes, anotando en su cabeza los diseños, los tornillos, las medidas. Aprendió a tallar una sonrisa en las maderas, y esa sonrisa fue su refugio en días de viento. Pero la vida no comprende planes humanos. Una noche de invierno, cuando la lluvia había remojado ya los caminos y el pueblo dormía bajo un techo de vidrio y estrellas, un incendio se encendió en la casa vecina y sin que nadie lo pudiera contener, saltó hacia la casa de Lucía. El rumor del fuego llegó primero en el silbido del viento. Después fue el olor a humo, ese que se pegaba en la garganta. Los tablones crujieron como si la casa se partiera en confesiones. El padre de Lucía corrió con el balde y con la rapidez de quien no mide el peligro, tratando de salvar lo que podía. Lucía lo vio desaparecer entre las llamas, su figura recortada por la luz roja, una silueta que parecía aferrarse a la vida como quien no quiere dejar una herramienta querida. A la mañana siguiente quedó solo el silencio después del fuego. Lo que había sido hogar era ahora un montón de ceniza caliente y huesos de muebles. El pueblo miró desde la distancia con curiosidad, y luego con indiferencia. El funeral fue breve, casi invisible. Unos cuantos conocidos, el hombro de don Ramón sosteniendo a Lucía mientras el padre era enterrado en la parte más simple del cementerio. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo manos ásperas que taparon la tierra, y una niña que, por primera vez, sintió que la luz se le había ido. La rutina que vino después fue dura y hecha de pequeñas mortificaciones. Los vecinos, que antes cruzaban saludos fríos, ahora la llamaban con nombres que cortaban: la niña de la pata de palo. Decían en voz baja o se quedaban callados, como si el silencio fuese una protección. Doña Matilde, que tenía oficio de empleadora en la casa más grande del pueblo, la contrató para tareas serviles con promesas de pago escuetas y miradas que nunca encontraban la ternura. Lucía aceptó. ¿Qué otra cosa podía hacer? El hambre no negocia dignidad, compone un precio. Las mañanas en la casa de doña Matilde eran un desfile de tareas: lavar, barrer, cargar cubos, sacar las basuras, inclinarse para alcanzar recipientes que parecían tener dueño por derecho de cuna. Sus manos trabajaban hasta que las uñas se llenaban de tierra,
y su pata de palo golpeaba el suelo con la misma puntualidad de siempre, pero ahora cada toque parecía un recordatorio de su condición. De vez en cuando alguien le lanzaba una frase que pretendía ser humor, un apodo, una burla. Los jóvenes del pueblo, con la impunidad que da la multitud, se acercaban en grupos y la rodeaban en la plaza, golpeando levemente la madera de su pata y repitiendo chistes que pretendían humillar. Lucía bajaba la cabeza y aprendió a hacerse invisible, porque en su interior la honestidad con la que vivía parecía chocar con la crueldad del mundo. Hubo un día en que el vidrio de una ventana cayó al suelo. Fue culpa de nadie. Tal vez era solo el tiempo cobrando facturas viejas. Doña Matilde, sin embargo, manejó la ocasión como si fuera una acusación. «Tú, muchacha, eres torpe», dijo con voz cortante, y la acusación se convirtió en excusa para despedirla. Lucía salió a la calle con la bolsa vacía, el orgullo hecho polvo, la mirada de algunos vecinos clavada como piedras. Un par de monedas en el bolsillo de su pantalón se juntaban a un trozo de pan seco. No tuvo dónde ir. La casa quemada ya no era hogar, y la generosidad del pueblo había mostrado que, para muchos, la compasión tenía límites. En la noche aquella que siguió al despido, la ciudad parecía más grande y sus calles más vacías. Lucía se sentó junto a la vieja pila de agua que quedaba en la plaza. Acomodó su pata de palo y dejó que el frío se le colara por la espalda. Guardó en sus manos el pan seco, lo olió, lo besó casi, y pensó en todas las veces que su padre le había dicho que compartir era más valiente que acumular. Recordó su voz firmemente, como un martillo que marca una figura en la madera. Da de lo que tienes, aun cuando parezca poco. ¿Qué haría ella ahora, sola y sin pan? La pregunta se le quedó en los labios como si fuera una pequeña piedra. Entonces ocurrió lo que algunos llamaron coincidencia, y otros, en voz baja, bendición. Un saco voló por el patio, arrojado por unos jóvenes a modo de burla, y dio justo en el suelo junto a Lucía. Al abrirse, el saco mostró solo migas y restos, un desprecio vestido de broma. Ella recogió un trozo de tela rota de entre los restos y lo sostuvo como si fuera una bandera. El grupo se rió y se fue, dejando detrás una estela de desprecio. Lucía se quedó con la tela y el vacío en la panza. Fue en esa noche cuando, sobre una piedra fría que hacía las veces de banco, un anciano apareció como quien siempre ha sido parte del paisaje, aunque nadie lo recordara. Él caminó despacio, con una sombra serena, y se sentó a una distancia prudente. Tenía las manos arrugadas, un abrigo del color del trigo y unos ojos que parecían haber recogido historias de muchos caminos. No tenía prisa. Miró a Lucía con una ternura que no incluía lástima. «¿Tienes hambre, niña?», preguntó con voz baja. Ella asintió sin hablar. El anciano volteó la vista hacia el pueblo, como si viera no solo las casas, sino también las decisiones que las personas cargaban. Ella pensó en esconder el pan, en no mostrar lo que le quedaba. La práctica de la desconfianza es heredada del abandono. Pero en el recuerdo de su padre, cuando le enseñó a no cerrar la mano, un gesto antiguo la urgió: compartir. Sacó el pan, rompiéndolo en dos con dedos que habitaban la costumbre de dar, no de guardar. Ofreció su mitad al anciano. Él aceptó con gratitud, sin palabras de juicio, solo el crujir sutil del pan entre sus manos. Comieron en silencio, acompañados por el murmullo lejano del pueblo y el cielo estrellado que parecía escuchar. Esa decisión fue pequeña y gigantesca a la vez: dar cuando no se tiene. Para Lucía fue obedecer aquella insistencia de su padre, y una acción que, sin saberlo, ponería en movimiento algo mucho mayor que su propia dificultad. El anciano, al término de la comida, le puso una mano sobre la rodilla. Una mano que no pesaba pero que consolaba. «Has sido generosa», dijo. No añadió fórmulas ni promesas. Su voz fue simple. Lucía respondió con una mirada que llevaba la sorpresa y la incredulidad. ¿Cómo podía alguien tan pobre decirle algo así? El anciano sonrió, y cuando se levantó para irse, dejó junto a la piedra un pequeño paquete envuelto en un trapo, unas herramientas, aceites para el cepillo y un papel con un dibujo de un banco de trabajo.
para que hagas lo que sabes, murmuró, y se fue sin pedir nada, como quien se retira habiendo cumplido una tarea. Aquella mañana, la luz que entró por la ventana rota de la casita se vio distinta. La pobreza seguía ahí. El frío había dejado huellas, pero junto al fogón alguien había dejado leña, y en la cocina, sobre la mesa, había sobras en cantidad que excedían la lógica. No había ruido de trompetas, ni signos ostentosos. La provisión apareció en la sencillez. Harina en sacos pequeños, unas manzanas, un frasco de miel, y sobre todo, las herramientas que necesitaba para volver a trabajar la madera. Lucía abrió el paquete con manos que temblaban y se encontró con un martillo de mango largo, un cepillo, formones recién afilados. Había también un mensaje escueto: haz lo que sabes hacer. No había firma, solo una calidez que parecía plantada en el centro del pecho. La llegada de aquellos objetos no fue un sortilegio, tampoco un premio que la transformó de la noche a la mañana. Fue una puerta que se abrió, una oportunidad para poner en marcha lo que ya llevaba dentro. Lucía limpió, arregló, recibió algunas comisiones pequeñas. Al principio fueron tablas para arreglar techos, un banco para la escuela, palos para cargar las cosechas. Con cada pieza entregada, su reputación creció. La gente empezó a mirar su trabajo con otros ojos. Ahora veían la precisión de sus manos, el buen ajuste de sus juntas, la suavidad de las superficies que antes solo les parecía un defecto. Su taller, improvisado en una vieja cochera, se llenó de serrín y de historias. Y con las historias llegaron las personas que necesitaban cosas que ella sabía hacer. Prótesis sencillas. No se trata de que al día siguiente todo fuera alegría. La reconstrucción fue larga. Hubo noches de cuentas apretadas, días en que las vecinas la miraban de pie junto al banco con sospecha, como si el progreso fuera contagioso y hubiese que excluirlo. Hubo críticas que dolían, en especial de aquellos que no podían aceptar que una mujer con una discapacidad dirigiera clientes y produjera resultados. Pero hubo también corazones que se abrieron. Don Ramón, que había apoyado su funeral, trajo una pequeña mesa para que ella pudiera colocar sus herramientas. Una mujer del mercado le confió el encargo de un bastón para su marido, y un niño recobró la esperanza al ver una prótesis artesanal que Lucía había hecho con cariño. Poco a poco, la pata de palo dejó de ser símbolo de vergüenza y se convirtió en emblema de su historia, un recordatorio visible de que la fragilidad puede transformarse en utilidad. Ella comenzó a fabricar prótesis sencillas, no como remedio definitivo ni como milagro médico, sino como instrumentos prácticos hechos con madera y cuero que ayudaban a caminar a quienes habían sufrido pérdidas. No prometía perfección, ofrecía empeño. En las conversaciones con quienes recibían sus piezas, Lucía escuchaba historias de dolor y de soledad parecidas a la suya, y entendió que su trabajo tocaba más que cuerpos, tocaba vidas. Con el tiempo, la comunidad fue cambiando, en pequeños gestos que suman más que las celebraciones ruidosas. Las manos que antes se negaban a ayudar, empezaron a llegar con encargos y con respeto. No fue por un efecto mágico, sino porque la gente pudo ver la bondad concreta de su trabajo, la paciencia, la constancia. Algunos se acercaban a pedir disculpas por burlas pasadas, otros no lo hicieron nunca, pero ya no reían cruelmente. El taller se convirtió en un lugar donde se compartían panes y consejos, donde se escuchaban penas y se reparaban herramientas. Lucía, que había aprendido a hacer mesas pequeñas para ahorrar para la leña, ahora enseñaba a jóvenes a calzar piezas, a medir, a afilar formones. En sus manos, la madera dejaba de ser objeto de trabajo agresivo y se convertía en puente. En esos años también llegó el amor de una manera humilde y sincera. Un hombre del pueblo, que había trabajado en los campos y tenía paciencia como oficio, empezó a visitar el taller con frecuencia. Primero pidió que le arreglara un arado, después trajo tablas para repararlas y acabó conversando largas horas. No era un hombre ostentoso ni un héroe de novela. Era alguien de mirada clara que admiraba la destreza de Lucía y su capacidad de vivir con dignidad. Con el tiempo se casaron con una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo.
rodeados por las mismas manos que habían visto su dolor y que ahora estaban dispuestas a celebrar. Tuvieron hijos, a quienes Lucía les enseñó a respetar la madera y a entender que las limitaciones no anulan el valor de una persona. La transformación no fue una línea recta. Hubo recaídas, problemas de salud menores, días en que las cuentas no salían, en que el miedo volvía como una sombra. Pero el taller sostenía. La mesa que Lucía había construido parecía susurrarle que el trabajo cotidiano es una forma de resistencia contra la derrota. Empezó a crear prótesis más elaboradas, usando cuero y correas que permitían mayor estabilidad. No curaba el dolor de la pérdida, pero ofrecía una posibilidad de movimiento y dignidad. La gente que antes se burlaba vino a agradecer. Otros simplemente se marcharon sin mirar atrás. Lo esencial fue que la comunidad, poco a poco, reconoció que la generosidad que una vez Lucía había mostrado, dar lo poco, merecía respuesta. Quienes vieron el cambio más claramente afirmaban que algo divino había pasado en la vida de Lucía aquella noche junto a la piedra. El anciano que apareció y se fue sin pedir nada, dejó una estela de misterio que algunos describían como angelical. No se trató de una manifestación espectacular, nadie vio alas ni se escucharon trompetas. Lo que hubo fue la presencia humilde de un mensajero, alguien que trajo una palabra precisa, unas herramientas, y dejó un acto de gracia en el lugar más concreto. Para Lucía, la revelación fue íntima. Esa persona había estado en el sitio correcto en el tiempo exacto, y su gesto había reavivado una esperanza que ella creía extinguida. Más tarde, cuando el anciano volvió a pasar de vez en cuando por la plaza, pues la gente comenzó a verlo más, como quien sigue a una sombra que llena de paz, algunos notaron en su rostro una luz tranquila. Ella nunca buscó explicaciones doctrinales, simplemente lo llamó el hombre que vino con pan y herramientas, y lo vio como lo que era, un mensajero que representaba la fidelidad de Dios en ese momento. No conviene confundir esto con una receta de éxito. La historia de Lucía no dice que la fe siempre garantiza prosperidad material, ni que existe una máquina celestial que cambia carencias por riquezas al instante. Lo que muestra es otra cosa. A veces, en la sequía de la pérdida, una mano inesperada puede dar dirección y las puertas que se abren demandan trabajo humano para permanecer abiertas. La intervención fue singular, no normativa. Por eso, cuando alguien preguntaba si la generosidad de Lucía fue la causa de su bendición, ella respondía con humildad. Compartí lo que tenía, no esperando cambio inmediato, sino porque era justo hacerlo. Después, la vida me devolvió trabajo y gente que confió en mí. No fue una fórmula, fue una relación. Años después, el taller de Lucía era un lugar de referencia para quien necesitara manos hábiles. No se convirtió en un palacio ni en símbolo de riqueza, sino en un hogar de oficio donde se fabricaban mesas, puentes de madera para la escuela y prótesis simples para quien perdía un miembro. Se organizaron jornadas para enseñar a otros a tallar palancas y a hacer soportes. Se creó una pequeña comunidad de aprendizaje que ayudó a jóvenes sin trabajo a aprender un oficio. El pueblo ya no la llamaba la niña de la pata de palo. Ahora decían con respeto, la que hace prótesis, la que arregla nuestra vida con madera. Su nombre resonaba no por un título social, sino por la evidencia de su aporte. El anciano reapareció una tarde de otoño, cuando las hojas chirriaban como papel viejo bajo los pies, y se quedó un rato más largo. Lucía le ofreció una taza de té caliente y compartió sus historias. Él escuchó sin interrumpir, y al final le dijo, «No siempre entenderás por qué ciertas puertas se abren. A veces la respuesta está en lo que haces con lo que recibes». Ella asintió. No necesitaba una lección más extensa. Aprendió que la fe práctica consiste en poner en movimiento lo que se recibe, y en no convertir la esperanza en expectativa de ganancia. Con el paso del tiempo, la vida de Lucía fue testimonio para muchos. Una mujer que pasó por la pérdida absoluta, y sin dejarse quedar en el dolor, respondió con generosidad y trabajo. Su historia no prometía que todos los que sufren recibirán la misma ayuda. En cambio, señalaba que en medio de la oscuridad, la fidelidad de Dios puede manifestarse de formas concretas,
a menudo a través de otras manos humanas. Ella veía a Dios en la vida cotidiana, en la mesa compartida, en el vecino que traía un encargo para reparar, en la sonrisa del niño que aprendía a sostener su prótesis. Al final de todo, cuando los años habían depositado canas discretas en sus sienes y las manos mostraban la huella de la labor, Lucía se encontraba muchas tardes con la mirada al frente, recordando el día en que su padre le enseñó a no cerrar la mano. Pensaba en la piedra fría donde compartió el pan con el anciano, en el saco arrojado por desprecio y en cada paso que la pata de palo marcó en los caminos. No olvidó nunca el dolor, pero aprendió a escribir con él una historia nueva. Sus hijos crecieron con la lección de que la dignidad se construye con actos pequeños y constantes. Su esposo la acompañó con respeto y colaboración. El pueblo, rehabilitado por pequeñas acciones, encontró en ella una figura que representaba la persistencia de la esperanza. Si en algún rincón alguien duda hoy, si hay quien siente que todo está perdido, la vida de Lucía es una invitación. A no dejar que la oscuridad defina la totalidad de la historia. A sostener la mano cuando se tiene la posibilidad de hacerlo. A trabajar con lo que hay, no como fórmula mágica, sino como camino. Porque cuando una persona decide responder a la necesidad con generosidad, se abre la posibilidad de que el sufrimiento sea transformado en servicio, y que la comunidad encuentre nuevos modos de cuidarse. La fe sencilla de Lucía, su murmullo al cielo en noches de desesperación y su trabajo constante, fueron suficientes para tejer un milagro que no es dogma, sino vida. Cuando todo parecía perdido, Dios nunca abandonó a sus hijos. Eso no significa que la ausencia de pruebas o dolor sea la norma, ni que la fe siempre garantice un final feliz sin esfuerzo. Significa más bien que la fidelidad divina puede aparecer en formas inesperadas. En una mano amiga que aparece en la piedra fría, en unas herramientas dejadas por un mensajero anónimo, en la decisión de una mujer de convertir su propia fragilidad en servicio para otros. Es una promesa que conmueve porque no convierte la realidad en cuento de hadas, sino que la llena de sentido. Si esta historia te toca, piensa por un momento en alguien que hoy necesite una mano. A menudo no se trata de grandes gestos, sino de compartir el pedazo de pan, ofrecer tiempo, brindar una palabra sincera, enseñar una destreza. Tal vez tu acto pequeño sea la chispa que alguien necesita para volver a levantarse. La vida de Lucía no es única ni exclusiva. Hay muchas historias semejantes en pueblos y ciudades. Lo que la hace especial es la forma en que una decisión, dar lo poco cuando no se tiene, abrió el camino para que su vocación se encontrara con la necesidad del mundo. Y esa es la invitación que queda. Confiar en que incluso en el abandono relativo, la fidelidad puede manifestarse, y que nosotros, como comunidad, somos a menudo el instrumento de esa fidelidad. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que la esperanza se mantiene. Y cuéntanos abajo en los comentarios cómo te inspiró la vida de Lucía. Si quieres más relatos que recuerden que, aún en la prueba, la misericordia puede llegar de formas sencillas. Acompáñanos aquí en el canal. Cuando todo parece perdido, la mirada de Dios sigue puesta en sus hijos. A veces, su respuesta llega a través de manos humanas que se animan a actuar.